Emprendedores Antifrágiles, episodio 17. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y sobre todo aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil. Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la agencia de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio o quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en ortegaylodeiro.com. Hoy nos acompaña Yago Pedreira. Yago es ingeniero superior industrial y actualmente es gerente y CEO de Flink Ingeniería. En Flink se dedican a la consultoría, auditoría, mantenimiento y ejecución de proyectos, infraestructuras e instalaciones, tanto para el sector privado como para la administración pública. En concreto, ellos se han especializado en el desarrollo de proyectos sostenibles, centrándose en la eficiencia de recursos y en los diferentes ámbitos de energía, agua, medio ambiente y gestión de instalaciones. Ahora nos lo contará él mejor. Bienvenido, Yago. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantadas de tenerte por aquí, Yago. Y yo creo que antes de empezar, estaría genial que nos comentases brevemente, aunque yo he hecho un resumen, a qué se dedica Flink exactamente. Bueno, pues Flink, somos 3 socios, que ahora tenemos más gente, que éramos 3 ingenieros y un momento se nos dio por montar una empresa y fuimos tan originales de montar una ingeniería. Y al principio empiezas un poco tanteando dónde crees que puedes tener un nicho, haciendo un poco proyectos de todo y donde al final encontramos, después de un año y casi 2, estar perdidos ahí en el desierto, encontramos, aparte que es una parte que nos gusta y nos toca de cerca, consultoría energética y proyectos de eficiencia energética que ahora están muy de moda con los planes Next Generation desde Europa de proyectos sostenibles, de sostenibilidad. Es decir, que son proyectos financiados, ¿no? En general. Sí, normalmente, antes, al principio cuando empezamos, no, eran proyectos que la gente tienen un impacto porque tú en sostenibilidad es ahorro, pero ¿qué pasa? El ahorro es algo tan etéreo, tan etéreo. Tú, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, hace 10 años cuando llegó el LED o 20, sí, consumes menos, sí, pero bueno, no lo notabas en la factura de la luz. Entonces el ahorro es como, "Buah, me voy a meter en esta obra para un ahorro que no veo en mi día a día". Pero desde Europa, con fondos europeos, desde los últimos 4 o 5 años, le han metido mano a, pues, en el agua, los residuos, la luz, las carreteras de lo que es la huella de carbono. Y entonces han financiado bastante estos proyectos que de otra manera mucha gente, sobre todo pequeñas empresas o pequeños ayuntamientos o pequeñas administraciones, no se podían meter a abarcar por presupuesto. Claro, qué interesante. O sea, vosotros primero medís y cuantificáis ese ahorro, ¿no? Que se está gastando o cómo se podría reducir ese impacto y luego ya los desarrolláis todos esos proyectos. Correcto, sí, sí. Interesante. No, porque aparte incluso, al ser subvención europea, te piden justificar, oye, qué has hecho y qué objetivos has logrado. Hay un objetivo 2030 desde la Unión Europea que tienes que reducir tus emisiones de carbono en 40% y entonces tú tienes, mira, pues teníamos esta manera de producción o esta manera de recogida de basuras o esta iluminación en tal sitio y cambiamos esto, hicimos esto y ahora consumimos esto. Y como hasta la producción de un lápiz lleva asociada una huella de carbono, se mide todo por la huella de carbono. Antes de preguntarte por qué empezaste a emprender, me gustaría que comentaras el modelo de negocio que tenéis al principio, de la forma de cobrar por resultados, que me parece una forma muy inteligente para darse a conocer y para iniciar un negocio, tanto para empresas como administraciones públicas, que además tuvo mucho éxito. Nosotros, los 3 socios, mis 2 compañeros, Francisco y Javi y yo, ya veníamos de trabajar en otros sitios y yo les convencí un poco para montar esto y dijimos, ¿cómo entramos? Yo venía del sudeste asiático, de Barcelona, ¿cómo hacemos para gente que no nos conozca nos contrate? Sí, somos ingenieros industriales, pero ya hay otras ingenierías, pues buscamos un par de productos que era en función del ahorro y pues íbamos haciendo estudios gratuitos en ayuntamientos, empresas y proyectos gratuitos y decíamos, mira,
cuando veíamos algún caso muy concreto, sobre todo en empresas grandes o ayuntamientos, decíamos, vale, nos pagamos a nosotros mismos, es decir, yo te hago esto, este proyecto, y con lo que ahorres el primer año, pues nos pagas a nosotros un 20%. Estamos hablando de ahorros muy grandes. Entonces la gente no tenía nada que perder, y es, como decíamos nosotros, un poco como un caballo de Troya, porque en el momento que ve que funcionas, que trabajas y que demuestras lo que te vas a pagar a ti mismo, a ellos no les duele tanto, porque al principio te están pagando de lo que ellos habían ahorrado previamente durante un año, y entonces ya, Pero lo iban a pagar sí, igual. entonces ellos quedaban muy, muy contentos, y a partir de ahí ya generabas una confianza con el cliente, que creo que la mayoría de los clientes que han trabajado con nosotros en estos, creo que ya llevamos 8 años, siguen ahí trabajando con nosotros. Muy interesante. Qué original, ¿no? O sea, hay que arriesgado también por vuestra Sí. parte, pero También porque de aquellas éramos más jóvenes, tampoco teníamos tantas cargas, teníamos dinero ahorrado, entonces dijimos, pues no nos importa estar un año así en precario, y al final, nosotros somos ingenieros, que es mucho más fácil. Lo que yo estoy regalando, por así decirlo, son mis horas de trabajo. No tengo que comprar materiales, no es como un bar o como una granja que tú estás poniendo, pues comprando material. Ahí tú vas, haces tus informes, haces tu seguimiento y haces tu proyecto, pero lo que estás apostando son tus horas de trabajo. Sí que duele, pero no te Sí, arruina. claro, exacto. no te resta, no te suma, pero tampoco te hace gastar. Sí, tú no ves en el banco como de repente, sí, desaparece el dinero de tu día a día, que es bastante, pero no es lo mismo que pues estar pagando un alquiler, estar pagando nóminas o estar pagando proveedores, que ahí sí que ves que el dinero desaparece, literalmente. Tal cual. Pues es una forma muy inteligente de empezar. Y relacionado con esto, estamos hablando del cómo, pero también nos gusta preguntar el por qué. ¿Por qué empezaste a emprender? ¿O por qué empezasteis a emprender en Flink? No sé si quieres hablar de tu punto de vista o en general, del grupo. A ver, yo hablo del mío. Yo tengo 40 años y creo que hice un poco lo que toda mi generación. A nuestros padres le dijeron que había que estudiar carrera. Yo llegué a los 18, pues estudié industriales porque se me daban bien las ciencias. Y nada, terminé la carrera, me fui a Inglaterra a trabajar de camarero y mejorar mi inglés. Luego di un viaje por Europa y encontré trabajo gracias a un amigo que ni siquiera estaba buscando muy activamente, porque de camarero en Inglaterra en aquella época pagaba muy bien. Y yo decía, va a empezar con becas y tal. Y terminé en una ingeniería francesa bastante importante, en el Grupo Vinci en Barcelona. Y ahí empecé a trabajar 3, 4 años, y llegas a la famosa crisis de los 30 y decía yo, ¿y qué? Ya está, ya, pues ahora seguir ascendiendo, project manager, director de unidad, conseguir un proyecto. Y dije, bueno, es que como me parecía todo demasiado lineal lo que había hecho en mi vida. Y cogí y dejé mi trabajo. Mi jefe me dijo que se lo esperaba, me dijo si podía quedarme un poco más para poder preparar a alguien, y empecé a viajar durante un año trabajando en una ONG, luego estuve viviendo en Malasia, luego estuve viajando por el sudeste asiático, y luego volví a Inglaterra a trabajar un poco y hacer un dinero. Y viajando, y después de trabajar, me di cuenta que había mucha gente muy buena en el mundo. Hay auténticos, y si viajas hay auténticos cracks, pero también hay mucho inútil. Siento que decirlo, que hay mucha gente que dices, hostia, ¿cómo esta empresa puede seguir funcionando? ¿Cómo es total? Te das cuenta que hay como los dos polos. Gente muy buena y gente muy mala. Y dije yo, pues aparte, yo siempre he sido una persona desde pequeño que me gusta probarlo todo. No me gusta que me lo digan, es en plan, me gusta como juguetear y probarlo. Y dije, bueno, pues no tengo ninguna cargas familiares, ninguna cargas así importantes. Pues hablé con 3 de mis mejores amigos y les dije, que eran ingenieros también, y les dije, oye, ¿por qué no intentamos montar algo nosotros, ver cómo nos va, aprender? Y 2 de ellos me dijeron que sí, y ahí seguimos. Y seguimos siendo amigos y seguimos siendo socios después de 8 años. Qué guay. Qué guay. Esta es una de las otras preguntas que te haremos después. Ahora ya nos has hecho spoiler, que sí que tienes socios. Y oye, qué guay la historia. Yo no la conocía. Me parece bastante guay, bastante increíble. Que has al final tocado todos los palos. Cuenta ajena, pues a trabajar de algo que no es lo tuyo, luego volver, viajar, no sé. Muy, muy interesante. Llámalo también la crisis de los 30, ¿sabes? A ver. Ahora esperemos que no te toque la de los 40. Esta ya está Bueno, resuelta. no apostaría yo por eso. Y bueno, ahora ya que ya nos has ubicado, ya nos has contado ahora cómo has llegado hasta aquí, cuéntanos cómo es tu día a día como emprendedor en Flink. Pues normalmente es por proyectos. Tenemos proyectos que suelen ser de 2, 3, 4 semanas, o incluso de meses o de medio año. Pues los lunes normalmente es pues un poco apagar fuegos. Los lunes por la mañana siempre te llama alguien de un proyecto que hubo un problema de fin de semana,
o pues es un poco ver qué ha pasado los lunes. Luego, lunes por la tarde, repasar proyectos, en qué punto están, si vamos bien en plazo, mal, porque al principio teníamos las reuniones los lunes por la mañana, pero pasamos por la tarde porque los lunes por la mañana suele ser llamadas. Y luego a partir de ahí, pues por la semana, pues o te llama algún cliente de, oye, venme a ver este proyecto para hacerme un presupuesto, o hacer un poco de seguimiento. Es más o menos ya, pues me organizo, pues tengo que ir a ver este proyecto, tengo que repasar visitar este cliente, pues una reunión de ver cómo está todo. Y el viernes suele ser también un poco el otro día fastidiado, porque los viernes nosotros como trabajamos un porcentaje elevado con la administración pública, los viernes te llaman todos para ver cómo está antes de ir de fin de semana, oye este papel, oye este tal, cómo va esta subvención, y entonces el viernes suele ser también bastante intenso a nivel telefónico. Y luego en tu día a día, luego, quiero decir, ya según los proyectos que tengas, pues ya te vas tú repartiendo las tareas o lo que sea, ¿no? Ya eso ya depende. Correcto, correcto. Siempre hay un poco de... Yo me intento organizar, pero siempre hay algo. Todas las semanas hay algo o algo que... En ingeniería siempre hay algo que se estropea, siempre hay algo que no sale como has planeado, un proyecto que vas tarde, otro que de repente hay que volver a campo. ¿Sabes? Siempre tengo que tener un porcentaje del día o de la semana disponible para imprevistos. Volviendo a los inicios, ¿cuáles fueron los principales obstáculos cuando montasteis Flink? Pues un poco que aquí voy a dar un palito que España no es para emprendedores. A mí personalmente pienso esto. Porque, por ejemplo, y también el entorno. Yo en mi entorno no tenía nadie que hubiese montado nada. Entonces, y luego pues vas a lo típico, quieres montar algo, pues al principio, el primer año, también una cosa que hicimos, que yo he visto con retrospectiva, creo que también nos vino muy bien, fue aprender un poco de todo. Empezamos haciéndolo todo, que pues la gestoría éramos nosotros, e hicimos el logo, hicimos la labor comercial, ¿sabes? Entonces, eso te sirve ahora, lo tenemos externalizado, pero como al principio quisimos ver un poco todo, nos tardamos más en arrancar, pero nos llevó a valorar todo lo que se hace. Es decir, nosotros ahora, cuando yo trabajo en una gestoría, sé el trabajo que hay detrás, porque yo sin ser lo mío, pues lo empecé a hacer. Pero ¿qué pasa? También empezamos yendo a cursos que dan la Cámara de Comercio, a cursos que da el ayuntamiento de cómo emprender, y no es por nada. Yo lo hablaba con mis socios y quien va a esos cursos es que está muy perdido, porque yo iba allí y te hablaban de cosas tan genéricas, cosas que no tenían nada que ver, no había gente con casos prácticos, no sé, y luego pues empiezas a buscar y encuentras gente que te ayuda, gente que ha pasado por eso, pero los comienzos, sobre todo en España, tú vas a Hacienda a darte alta seguridad social, a darte alta autónomos y no sé, es totalmente desolador para mí. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y que muchas veces estos cursos al final los imparten formadores, pero su trabajo es formar, no es emprender. Entonces te están explicando, porque yo también he ido a cursos de estos, ¿no? Y te están explicando, pues, cómo comunicar o cómo empezar. Y es que te das cuenta de que ellos no lo han hecho. Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo que la falta de referente, sobre todo alrededor, si no tienes así pues, alguien a quien mirar o a quien en quien inspirarte, es complicadillo. Para mí es un poco triste porque en España, ¿sabes? Todos tus amigos te dicen, ¿no?, cómo enviar currículums, cómo hacer oposiciones, cómo tal, pero a nivel emprendimiento, al menos la gente que yo he conocido, no, es como algo como incluso mal visto. Yo me acuerdo cuando estaba empezando con la empresa, pero amigos míos de toda la vida, que con la primera persona que contratamos ya estaban con la coña, empresario explotador o vives de de lo que trabajan otros. Y es como, se ha generado como sobre todo en gente joven, esto va por círculos, es lo típico, pues si tú te rodeas de un círculo de emprendimiento será lo contrario, pero en la calle de que el emprendimiento y de ser empresario, que es como fácil y como que te enriqueces, o que lo petas o que, no sé, es un ambiente raro, yo lo que percibo en España desde que he montado, ya van 8 años. Sí, yo otra impresión que tengo muchas veces es que como que si te lo montas por tu cuenta es porque no has encontrado una empresa, ¿no? Como, vale, no te ha quedado Sí, otro sí, remedio. totalmente. Es como que no se contempla que sea una elección y no, es que a mí me apetece vivir así, ¿no? Pues sí que yo tengo esa sensación también de, pobre, ha tenido Sí, que. sí, tal cual, estoy muy de acuerdo.
Y bueno, ahora que ya llevas un tiempo, ya tienes una visión más general, háblanos de cuáles crees que han sido tus mayores errores, cómo en este tiempo, cómo los has afrontado y también qué has aprendido de ellos. Errores muchos, pero yo soy de los que piensa que los errores, mientras no la cagues muy grande, pues te ayudan a mejorar. Ahora mismo, pues yo os puedo contar de mi error de este año. Fue como nos metimos en proyectos que llevan muchísimo tiempo, pues de repente yo, que aparte soy ingeniero, pero estoy aprendiendo ahora un poco más de economía, pues el balance de cajas se me descuadró. Entonces intenté pillar proyectos pequeños para tener liquidez y pagar las nóminas. Y mi error fue intentar abarcar demasiado y pues no decir, mira, esto es a lo que apostamos, no ponerme nervioso, intentar tocar, ¿sabes? En plan, va, ¿sabes? Un poco, muchas veces no mantener la calma. Mantener la calma, hay veces que a la larga, yo soy una persona nerviosa, ya lo podéis notar en esta entrevista. O sea, y para mí, el mantener la calma, que para eso me ayuda mucho un socio, es un error que cometo bastante habitualmente. Y así uno un poco más a largo plazo, algo que a lo mejor no sé si al inicio o que digas, si no hubiéramos hecho Pues esto. mira, yo por ejemplo me acuerdo de una reunión con otro empresario. Claro, nosotros empezamos pues trabajando incluso con peluquerías y que genial y tal. Y un error que quisimos es, pues queríamos hacer un poco de todo y para todos. Busca cuanto antes aprendes y encuentres tu nicho y dónde eres competente, dónde le tienes los márgenes, dónde el mercado te necesita más, vas a ahorrarte mucho tiempo y dinero. ¿Sabes? Nosotros al principio, ¿sabes? Estábamos un poco perdidos, intentaba, vamos por aquí, vamos por allí. Y Scentra, pues analiza bien, yo lo voy a decir desde la parte de ingeniería, analiza bien, este proyecto me lleva tantas horas, me cuesta tanto y le saco tanto. Que es un coñazo al principio de todos los proyectos porque no se pueden parametrizar todos porque son diferentes, pero una vez que más o menos tienes una idea, pues puedes pulir, puedes ser más competente y puedes hacerlo bastante mejor. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido desde tus inicios como emprendedor en Flink? Pues la lección más importante es que parece que en el mundo de emprendimiento, ¿sabes? Cuando ya llevas unos años, que es como, también voy a dar un palito, que es todo éxito, todo éxito. Y yo la lección más importante que he aprendido, y aparte la aprendí este año, es a cagarla. Yo este año tuve 2 cagadas en 2 proyectos y aparte no fue culpa mía. Sí, es culpa mía porque soy la empresa y tomé un par de decisiones. Y la cagas, tienes que dar la cara y pedir perdón. Hay veces que te la van a partir y otras veces que te van a sorprender y la gente lo va a entender, ¿sabes? Entonces, pues detrás de todos los proyectos, pues este proyecto se ganó tanto, tanto, tanto. Lo aprendí en Barcelona también. Hay proyectos que igual hiciste mal el cálculo y estás perdiendo dinero y entonces no sabes si retirarte y que entre otro y se lleve todo el beneficio o seguir y perder hasta las zapatillas. Y el aprender a cagarla y decir, pues mira, la he cagado, me he equivocado, he hecho mal el cálculo de horas, pensé que este proyecto iba a ser más fácil. Y hay mucha gente que yo, por ejemplo, pensaba que no, pero en serio, es increíble la de gente que de repente comete un fallo y desaparece o te evita, incluso gente a altos niveles. Y dar la cara y porque incluso que luego podrán decir lo que quieran, pero incluso te lo agradecen. Mira, pues he cometido este fallo, lo siento, pues cómo lo asumimos, pues cómo podemos compensar así y tal. Eso para mí es algo muy importante y creo que está poco valorado en este mundo. Sí, sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. O sea, al final ser responsable de lo que has empezado, para bien o para mal, y ya está. Y si se puede arreglar, arreglarlo, y si no, pues intentar compensarlo de alguna manera. Ahora, Yago, te vamos a hacer así algunas preguntas más concretas. Por ejemplo, nos encantaría saber si es que tienes, cuáles son tus emprendedores de referencia. Pues yo, mira, tengo que hacer aquí una mención a 3 personas que una de ellas, pues, por ejemplo, Manuel Casais, que es una persona que estudió conmigo industriales, que es el gerente de Frigoríficas Botana, que cada vez que quedo con él a tomar un café, es de estas personas que cómo ve el mercado, cómo ve las empresas, cómo ha entrado en una empresa y se ha quedado con todo el mercado. Y siempre te habla todo con una claridad, con una facilidad y dices tú, es de las personas que podrías estar aprendiendo mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y aparte, si algún día lo buscáis por LinkedIn, su currículum es espectacular y en serio creo que es una persona digna de conocerla. Y luego la otra es mi madre. Mi madre la cuento aquí porque mi abuelo tenía la típica empresa de desmontes y como tuvo 2 hijas de aquella época, mi madre, estamos hablando de una señora que tiene 70 años.
no se la dejó a las hijas, la cerró y mi madre estudió magisterio, mi tía enfermería. Pero ese puntillo de ella vio, manejó una empresa, a ella los negocios siempre le gustaron y los números. Y mi madre era una persona que siempre andaba pues comprando plazas de garaje, mirando barrios, tal. Y me acuerdo cuando vino la anterior crisis, ella la veía, pues compró en unas zonas de Coruña, donde luego la reinvirtió en otra. Y ese nivel de espabilación, que aparte, por ejemplo, os cuento un detalle, pues cuando yo volví de Inglaterra me estaba diciendo, ¿por qué no montamos lavanderías de estas que hay en Inglaterra? Y yo le dije, va, mamá, en Coruña no creo que funcionen eso, porque todas las casas tienen lavadoras. ¿Sabes? Yo pensaba que en Inglaterra yo iba a la lavandería, pero porque no había lavadora. Y yo dije, va, esto no creo que funcione en Coruña. Y ahí están las lavanderías y mi madre se le ocurrió 3 años antes de que abriese la primera, ahora pues se pilló bajo, se hizo trasteros antes de que abriesen los primeros. Y ese puntillo de visión que tiene mi madre con 70 años, yo es que en serio que sigo alucinando con ella. Ya te digo, qué visionaria, sí, sí. ¿Y qué herramientas dirías que son imprescindibles en tu día a día como emprendedor? Pues te digo, yo soy bastante desastre, por eso tengo mis socios que me complementan. Pero yo en mi día a día tengo, como voy mucho en coche a obra y me están todo el rato llamando, el teléfono es fundamental. Y en el teléfono lo que hago es, muchas veces que voy en el coche, tengo una aplicación de notas donde me grabo notas a mí mismo. Y notas de incluso de ideas, de audios, de "Ay, vas conduciendo, voy escuchando un podcast, el vuestro, por ejemplo, el de otras personas, o porque la radio si vas en coche es que ya ni la escuchas. No, es que digo, estás sintiendo que estás perdiendo muchas horas de tu vida, pues entonces voy con podcast de historia, pues cosas de aprender, de idiomas y demás. Y cada vez que se me ocurre una idea, cojo el móvil, hay una aplicación de notas donde me grabo la idea o recuérdate esto, tal, y eso para mí es fundamental, porque si no se me escapan muchísimas ideas o incluso llamadas. Y luego el Telegram, porque nosotros el seguimiento, porque para proyecto, aparte utilizamos el Odoo, que está muy bien, pero el Telegram para estar en campo, tenemos el Telegram por proyectos vinculados. Y así puedes ver lo último que se hizo en ese proyecto. Pues lo último está y está en este punto. Y eso es fundamental. Esas son las dos herramientas que más salvan mi día a día. Y bueno, antes de nada, quería decirte que me hace mucha gracia lo de las notas de audio porque te estaba imaginando en las películas cuando iban los típicos personajes o los detectives con la grabadora, ¿no? Que se graban y dicen, día tal, ha ocurrido esto. Y me estaba imaginando a ti grabándote audio y me ha parecido muy gracioso. Yo hago composites y tú lo haces con audio, pero bueno, en fin, nada. Antes nos has hablado de algunas cualidades que considerabas que deberían estar más en los emprendedores, nos hablabas de la seriedad, etcétera, pero ahora ya directamente te preguntamos pues, qué cualidad del emprendedor consideras la más importante y cuál consideras la más infravalorada. Para mí, la más importante, y aquí sé que va a ser un poco redundante, lo que digo, aún lo hablaba el fin de semana pasado con un amigo, Santiago, es tener el gen de emprendimiento, es decir, ser emprendedor. Porque yo hablo con mucha gente que veo que tiene mucho potencial y le digo yo, a lo mejor está trabajando para una empresa y le digo yo, pero tú si te montas por tu cuenta, si tú eres, ¿sabes? Me ha ocurrido incluso trabajando con mantenedores eléctricos que lo lleva toda una persona, digo yo, ¿por qué no te montas por tu cuenta? ¿Sabes? Si tú eres la empresa, porque lo podrías hacer mejor. Y da igual, o tienen el gen o tienen esa iniciativa o no la tienen. Yo eso lo siento. Es como, o te gusta la música o te gusta tal o no te gusta. Pues esto es lo mismo. O lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, por mucho que tengas 1000 talentos o puedas haber montado la mejor empresa porque tú técnicamente o laboralmente eres brutal, no lo vas a hacer. Y yo creo que sí que hay un componente de tenerlo, de que te guste y de serlo. Y la más infravalorada para mí es la paciencia, porque estamos ahora mismo rodeados de, no, es que tal persona, tal empresa en 2 años ya facturó 2 millones de euros. Y no todas las empresas, no todo el emprendimiento lleva los mismos procesos. Y parece como que es un proyecto no termina de arrancar, parece que no es válido. Y hay proyectos que tienen otras velocidades. Y la paciencia y ver que vas avanzando, que vas bien en unas cosas, que podrías mejorar otras. Creo que estamos demasiado dominados por el cortoplacismo, también porque es lo que te vende la sociedad, incluso en el emprendimiento. Mira, es en 1 año y medio ya fue a Estados Unidos. Mira, en esto, por ejemplo, le voy a echar un piropo aquí a Paco. Yo empecé a escuchar sus podcasts de Value Investing ahora 4 o 5 años y al principio no éramos muchos escuchándolos. Y ahí siguió la paciencia de seguir. Creo que el otro día le escuché que es el podcast número 1 en habla hispana de su categoría. ¿Y eso cuántos años lleva? No se hizo en un día. 5 años, más o menos, vamos a cumplir. Y es lo que dices. Al final, la paciencia y constancia son clave.
totalmente de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta, ya nos ha soltado un pequeño spoiler, que es sobre si tienes socios. Ya sabemos que tienes 2 socios y la pregunta es ¿por qué y cómo os organizáis? Pues mira, yo también se lo escuché a alguien, no sé si aquí en algún otro podcast que escuché, si quieres hacerlo bien, hazlo solo, si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Creo que se lo escuché a alguien y yo pienso lo mismo. A ver, yo soy bastante caos. De hecho, nuestra empresa ya somos 10 personas y me busqué gente que me complemente y mejores que yo como ingeniero soy justito. Yo era los que aprobaba con 5 raspado. Para mí un 5 era un éxito. Y al final te vas encontrando tu sitio. Al principio hacíamos un poco de todos, hacíamos proyectos, nos distribuíamos los proyectos los tres y conforme fue creciendo la empresa, pues cada uno pues se quedó en la parte que más le sale natural y es mejor. Yo, por ejemplo, me quedé en la parte de trato con los clientes, cerrar direcciones de obra que ya las hacía en Barcelona, el sudeste asiático. Luego Javier, mi otro socio, es súper bueno técnicamente, es súper meticuloso, es súper organizado, es el que lleva toda la dirección de oficina. Y luego Kiko, que es siempre el más imaginativo, y como digo yo, muchas veces le cuesta darle igual, pero es un talento, es súper creativo, está siempre pues mejorando los procesos, está mirando qué se puede hacer o una nueva aplicación o cómo mejorar la empresa desde dentro. Entonces, al final, yo por mi tendencia no podría ni ser tan organizado ni llevar bien la oficina como Javi, ni podría ser tan imaginativo, tan creativo como Kiko. Entonces, al final, yo creo que gracias a ellos y por ellos, porque aparte seguimos aquí y seguimos creciendo. Porque si fuese yo solo, creo que me veo demasiadas carencias y ya me conozco a mí mismo, vería la empresa mucho más inestable. Qué guay. Pues bueno, a ver si ahora tenéis 10 trabajadores. Esperamos volver a entrevistarte cuando ya seáis más grandes y entonces ya nos iréis comentando todas las actualizaciones, que seguro que os va súper bien. Y bueno, ahora vamos a preguntarte así las preguntas finales más para conocerte mejor. Vamos a alternarnos Paco y yo y bueno, no hace falta que las pienses mucho, ¿no? Lo que te salga. Empezamos te preguntamos, un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. A ver, mis deportes siempre fueron el baloncesto y el fútbol gaélico. Diría pues o los Chicago Bulls o Fillos de Brogan, que es mi equipo. Pero tengo que reconocer que a mí lo que más me marcó, incluso que nunca me gustó el fútbol para ser de Coruña, es y el de pequeño, de llorar, tal, el deportivo de Bebeto, del penal de Jukic. Me acuerdo yo con 10, 11 años, y eso que no me gustaba el fútbol, llorando y preguntando a mi padre por qué ganaba el Barça la Liga si ya tenía muchas. Y me acuerdo que esos recuerdos de ir al estadio con mi padre, y aunque no soy futbolero, ese equipo es como me marcó la infancia. Ese penalti para mí es historia de mi vida, es de los recuerdos que más grabado tengo de pequeño. Un artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente. Pues ahí me voy a los catalanes, a Gaudí o a Dalí, ¿sabes? Sobre todo Gaudí, me parece que todo lo que hizo, cómo lo hizo, al haber vivido en Barcelona, ¿sabes? Me parece que el tío fue revolucionario. Aparte, como soy muy malo artísticamente, ver todo lo que hizo y soñó y lo consiguió, que de aquella época, pues incluso la Sagrada, como con fondos, cómo se movió, cómo consiguió mover a toda la burguesía catalana para ir haciéndolo y que se siga haciendo y autofinanciando. Parece como que es solo el artista, pero también el tío económicamente era muy, muy bueno. Cómo conseguía que la gente le patrocinara sus ideas cuando esas ideas eran revolucionarias. Eso tienes que tener una parte comercial detrás y una parte de emprendimiento muy, muy grande. Aparte de los contactos, claro está. Sí, y bueno, yo quería hacer un apunte porque Dalí es cierto que fue un genio del marketing absoluto. Es decir, es que yo creo que fue el primero en inventar los temas virales, etcétera, porque siempre creaba polémica y tal. Pero, bueno, vi en YouTube que al parecer, bueno, no se sabe, pero que Gala, su mujer, parece que tenía bastante que ver en ello, porque cuando estaba ella con otro poeta también, era como que estaba súper de moda, que triunfaba muchísimo, y en cuanto ella lo dejó y se fue con Dalí, pues digamos que ese éxito y esa fama se la traspasó a Dalí. Entonces, bueno, que puede ser que no, pero yo ahí lo dejo, ¿no? Que Dalí es un genio, pero que creo que tenía ahí también a una maestra del marketing a su lado. En YouTube te refieres al canal de Antonio García Villarán. Sí, justo, es que no me salía el nombre. Sí, lo vi yo también. Es que estaba diciendo yo eso también lo vi. Sí, yo también. Está muy bien ese canal en general. A mí me gusta mucho. Está muy bien ese canal.
Pues sí, efectivamente. Él cuenta un poco sus inicios, etcétera, porque se posiciona su opinión también como artista, pero habla mucho de esto, de cómo él conseguía siempre dar la nota, etcétera, y yo lo de Gala no lo sabía, la verdad, me llamó la atención. Bueno, parece que hay un paralelismo ahí, una causalidad. No se sabe, pero ahí lo dejamos, para quien no haya visto todavía el vídeo de García Villarán. Y otra pregunta, un sitio para comer en una reunión de negocios y qué pedirías en este sitio. A ver, aquí voy a decir dos, como siempre digo dos. Aquí yo barro para casa, el restaurante de un amigo mío que abrió hace un año, Taberna Triay, al lado de la calle Real de Coruña. Es una tabernita pequeña que él tiene carta pequeña, platos muy bien elaborados, súper rico, el canelón, cualquier cosa que pidas allí es espectacular. Y luego algo fuera de la ciudad, voy a barrer también para casa, la aldea de mis abuelos, en el Monte Xalo, que es el monte más alto que hay alrededor de Coruña, que se ve Coruña al fondo. Hay un sitio súper tradicional, que es comida tradicional, te puedes pedir un cocido, unos callos, carne o caldeiro, que se llama Casa Viviana, que es la relación calidad-precio y las vistas y el sitio. Me parece, lo único que le falla un poco es el restaurante en sí, pero para mí incluso eso es más añejo, porque es el típico restaurante que era el salón de una casa, que han hecho el salón más grande y han ido ampliando el salón. Qué guay. Yo creo que a Triay fui, si lo estoy buscando. Creo que sí que estuve. Está rico, sí. Sí, muy bien, el canelón espectacular, como dices. Y qué interesante. A mí me encantan estos sitios también, que no sean tan, digo por Casa Viviana, que no sea todo tan bonito, monisitio, modernito, gastro, no sé qué, sino que vayas ahí que sea auténtico. Así que genial. Una canción que te motive para trabajar. No escucho muchas canciones para trabajar, la verdad. En plan yo para trabajar, pues no sé, no te sabría decir, porque sí que yo a la hora de escuchar, pues no sé, no. En algún momento, pues cuando estás ahí a los viernes, pues pongo algo de música así para incluso alegrarme para el fin de semana. Pues algo de música electrónica, tipo Paul Kalkbrenner, me gusta bastante. O ya cualquier cosa que me pongo ahí una lista de reproducción Spotify de alguno de mis amigos y digo a ver qué se está escuchando. Pero normalmente no escucho música para trabajar. ¿Y una película o serie que recomendarías a otros emprendedores? Mira, voy a decir una película que no parece mucho de emprendimiento, pero a mí sí que me gustó y me parece que es bastante motivacional. No sé si visteis Rounders, la de Matt Damon de póker. Ah, ¿no? Sí, yo sí, hace mucho tiempo. Sí, con John Malkovich y demás. Es de un chico que le gusta mucho el póker, un poco la película de todos los jugadores de póker profesional, de que el póker no es azar y a las finales llegan los mismos. Y es un tío que estudia abogacía y al final, y por mucho que lo intenta, no termina siendo abogado y apuesta todo, porque al final emprender es apostar por ser jugador de póker profesional. Y es cómo deja la abogacía, ocurren muchas cosas, es una peli así divertida, entretenida, pero por ser el jugador de póker. Y como el emprendimiento lo veo como un poco también arriesgado, porque te juegas tu dinero, te juegas tus horas, es inestable esa peli, no sé, a mí me parece que la recomiendo bastante. Finales del 98 la acabo de consultar, o sea que, bueno, nos la apuntamos. Para terminar, un hobby para desconectar del trabajo. Pues yo en eso sí que cualquier cosa del deporte. A mí el deporte, pues yo entreno fútbol gaélico, luego estoy yendo a escalada en bici. Y yo en eso también el deporte a mí me desestresa. Puedes estar cabreado, con tensión, y el hacer deporte, el correr, incluso entrenar con tus compañeros, que llegas al vestuario y está cada uno hablando de lo suyo, de sus problemas, te hace evadirte de tu realidad, que parece que muchas veces el mundo son solo nosotros y lo que pasa a nuestro alrededor. Y ese momento que estoy haciendo 2 horas de entrenamiento de gaélico, 1 hora de escalada, luego te quedas ahí tomando algo con la gente, es como lavarte por dentro. Me acuerdo que siempre en unas charlas que iba decía uno, nos lavamos mucho por fuera, nos duchamos todos los días, pero el lavarte por dentro, de sacar todo fuera, irte a casa un poco con el cerebro descargado, para mí es el deporte, sin duda. Y ahora para ir terminando, y haciendo también ahora justo que coincide que estamos terminando el año, ahora no sé cuándo nos escucharéis, pero tal y como grabamos sí que es final de año, nos gustaría preguntarte qué es lo que más te ha sorprendido este último año. Pues este último año he visto a la gente como mucho más nervioso, como mucha más ansia. No sé, debe ser que salimos de la pandemia de 2 años ahí
y como veo a todo el mundo ansioso por hacer algo, por gastar, por vivir, por salir, no sé, es como una sensación que tengo yo. Veo a la gente muchísimo más nerviosa y como con mucha más ansia. Sí, puede ser. Es mi impresión. ¿Y qué has aprendido durante este año? Bueno, este año, ya os lo hice un poco spoiler antes, es a cagarla y pedir perdón. O sea, estuve ahí 2 cagadas y tuve que dar la cara. Y estoy intentando mejorar la parte de contabilidad, de gestión de gastos, me estoy preparando, no sabes, porque al final te das cuenta que una empresa hay muchas cosas que no estás preparado, porque no hay no sé empresariales, que yo no la hice, pero no hay una carrera que te forme en todo lo que requiere una empresa, y más cuando ya empiezas a tener trabajadores, incluso recursos humanos, porque al final ya cuando eres un grupo de 10 personas hay tensiones, uno decían, yo no lo he experimentado, que cuando una empresa es pequeña, todos son como una familia. A partir de, creo que leí un número que eran 50 empleados, ya empieza a ser más impersonal la empresa. Pero al final, al ser 10, es como los problemas de uno son de todos, es como un pequeño equipo. Y esa gestión personal de, pues vamos todos, de también no puedes hacer un feo a uno con respecto a otro, si uno está trabajando más y el otro no está en su buen momento, cómo gestionarlo para que uno no se sienta que está trabajando más y el otro no dejarlo atrás. Eso cuanto, sabes, de luego todo el mundo tiene sus ambiciones salariales, de la estabilidad de es como digo yo, pues nosotros somos una empresa pequeña, esto es como un equipo que estamos, pues empezamos en la última división de fútbol y ahora que debemos estar en tercera división o en cuarta división de fútbol, pues también va a haber gente que se te va porque van a venir ingenierías que les van a pagar más, que es normal, y tienes que dejarlos ir, porque aunque ellos se quieran quedar, porque no puedes entrar a guerras salariales, no sabes, el ver hasta dónde puedes llegar, no sé, esa parte de recursos humanos es divertida y estoy intentando mejorar en ella. ¿Y estás haciendo una formación concreta o, así como decías, de contabilidad y tal, no sé si haces cursos o haces formaciones o es un poco en el tu día a día aprendiendo o a lo mejor investigando sobre problemáticas que vayan surgiendo, por ejemplo, lo de las tensiones o si uno trabaja más, menos o se hace, cómo hacer dinámicas? ¿Cómo lo...? Ahora mismo, formaciones ya no tengo tiempo para más. Tengo 2 ahí, estoy formándome ahí en inmobiliario y en contabilidad. Y al final lo que hago es, pues como somos 3 socios, comentamos, vemos cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ten en cuenta que los 3 socios fuimos trabajadores, estamos empleando y fuimos empleados. Y entonces intentamos coherencia y preguntar a otros que llevan empresas más grandes. Pues por decir, tengo pues lo que te decía, a Manuel Casal o a Pablo Yalliño, ¿sabes? Empresas más grandes que le digo, oye, tú cuando tuviste este problema, ¿cómo lo llevaste? Y yo soy mucho de, aunque me digas la solución, no copiarla, o sí, es de busco mi propia solución. Es como lo voy resolviendo un poco. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo? Aunque acabas de hacer un pequeño spoiler. Pues sobre todo contabilidad y ver un poco más los balances y ver un poco pues por dónde se te escapa el dinero, que ya lo vemos, y ver cómo mejorar procesos. Creo que al no ser un producto, nosotros somos un servicio y en eso vosotros me entenderéis. No es tan fácil porque un servicio no es lo mismo el que le das a Pepa que a Juan y no es el mismo el proyecto ni te van a exigir lo mismo y tal. Pero aún así creo que optimizar y modelizar me parece que hay que intentarlo, aunque no puedas hacerlo como con quien fabrica un boli, pero creo que ahí, una vez que lo consigamos, nos irá mejor. Y estamos intentando, pues, abrir como otra pequeña parte de una empresa. Tenemos como una parte de la ingeniería que era parte informática y estamos pensando y viendo, aprendiendo a ver si separamos la empresa en 2, cómo hacer eso, para que una no arrastre a la otra, no sé, estamos ahí intentando aprender. Sí, ya lo he dicho, tenéis que volver y estos objetivos nos los tenéis que contar, cómo han evolucionado. Cuando queráis, nosotros aquí como en casa. Para volver, que vuelva otros socios, así tenéis otra perspectiva de la misma empresa, de lo mismo. Pues sí, tal cual. A ver si todo lo que coincide y si hay alguna diferencia. Veráis como son 3 perspectivas totalmente de la misma empresa. Sí, nosotros, bueno, yo personalmente conozco también a Kiko, los otros socios que comentaste, porque para nuestros oyentes resulta que convivimos durante un tiempo, compartimos el mismo coworking, nosotros estamos en un centro municipal de empresas y entonces, bueno, coincidimos allí. Entonces, bueno, ahora tenemos que presentaros a nuestra audiencia. Y bueno, Yago, para ir terminando, ahora ya hemos hablado eso, pues de cómo ves un poco el futuro, hacia dónde os vais dirigiendo, pero ¿podrías contarnos cuáles crees que serán las grandes tendencias en tu nicho, en este caso en la ingeniería?
Bueno, en mi parte, sin duda, son los fondos europeos Next Generation. De hecho, todos los fondos que están llegando de Europa, de España, que habla Pedro Sánchez, son de Europa. Son de Europa en función a la huella de carbono. Digitalización, LED, residuos. Entonces, ahora mismo las empresas tienen que ser más eficientes y más sostenibles. Y en ese punto pues se van a mover todas, porque incluso ahora ya lo estáis viendo, te están poniendo para hacer un transporte, la huella de carbono que consumes, qué implementaciones has hecho para que tu empresa mejore los procesos, que no genere tantos residuos, y yo creo como mínimo los próximos 4 o 5 años van a ir encaminados a eso. Primero fue el cambio a LED, ahora están con los residuos, en todos los sitios estáis viendo la recogida de residuos. El planeta, no me voy a meter a discutir lo del calentamiento global, que no quiero decir opiniones controvertidas, pero está claro que el planeta es uno. Y entonces ahora mismo se están empezando a dar cuenta y primero han atacado con la energía, con los recursos energéticos, ahora están con el agua y con los residuos. No se puede producir tanta basura, si se produce se tiene que aprovechar, porque si no al final los plásticos terminan en el mar y todo eso. Entonces están atacando como los 3 grandes puntos y la producción, ¿sabes? Y yo creo que con eso hasta el 2030, incluso más, tenemos bastante trabajo. Y algo que ya preguntamos, o ya has dejado caer, mejor dicho, son tus proyectos para los próximos años. Además de abrir la empresa o separarla o seguir ampliando, ¿alguno más que tengas, tanto a nivel personal como a nivel empresarial? Pues a nivel personal me gustaría volver a viajar, para eso somos 3 socios, intentar dejar un par de meses la empresa para refrescarme, 2 o 3 meses y volver a viajar, y porque creo que viajando es cuando me desconecto y sales un poco del día a día y pillas perspectiva. Y me gustaría, personalmente, estudiar geografía e historia, porque creo que la historia es cíclica y aparte la historia siempre fue un punto que me flipó, me encantó y me gustaría tener un poco más de tiempo para estudiar historia. Y luego a nivel empresarial, pues separar la empresa en 2 y pues crecer un poco, seguir consiguiendo objetivos y hacerla, pues mejorarte un poco. Y llegados a este punto que ya tienes una trayectoria, aunque ya nos has ido también dejando caer pues algunas reflexiones, aquellas personas que se estén planteando si empezar o algunos novatos, ¿qué consejos les darías? O en tu caso te iba a preguntar qué libros les recomendarías, pero yo creo que me da la sensación de que tú eres mucho más de acción que de leerte un libro, pero eso, ¿qué les dirías a los novatos? Mira, yo te digo, y esto también no sé a quién se lo escuché, cuando emprendes, si emprendes a los 20, puedes buscar, aprender, ver que tienes esa cualidad y aprender. Y si emprendes a los 40 o 60, pues ya vas con tu experiencia, ya tienes algo aprendido de, oye, pues mira, en los sitios que he trabajado he visto que esto no funciona, esto tal, y voy a intentar eso. Yo sobre todo echarle cara de si ves a alguien que te gusta lo que hace o algo que interesante, pues llama, pregunta, ve. Yo lo que he aprendido es que echándole cara, cuando empecé a ir a los primeros ayuntamientos, a la Xunta, al final la gente responde. Si tienes ganas, que para mí es la fase 1, luego échale cara. Pues, por ejemplo, voy a llamar a este que escuché o escribirle un email a este que escuché en tal sitio, que me parece una persona interesante para que me aconseje esto, tal, o que me diga su punto de vista. Es increíble que casi todo el mundo te contesta, lo valora, es súper receptivo, ¿sabes? Échale cara. Para mí es el mayor consejo que le puedes dar. Échale cara e inténtalo. Para terminar, nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese a este podcast. Vale, voy a nominar a Manuel Casal, que ya hablé antes, y hay una empresa en Vigo que me gusta y aparte son totalmente diferentes a nosotros, porque son unos doctores en matemáticas y son como todos súper perfectos, que se llaman Possible, que son el Javier Martínez, que es una persona que hablar con él, en serio, creo que es de las personas intelectualmente más excitantes que he conocido, y Pablo Yalliño, que aparte, si los llamáis, están con inteligencia artificial, están con matemáticas, con modelización, todo lo que habláis, son referentes a nivel español y os van a venir encantados y yo creo que vais a sacar muchísimas cosas y son personas muy, muy divertidas de entrevistar. Qué guay, pues nada, nominados. Possible en Vigo, de Pablo, el doctor Javier Martínez, el doctor en matemáticas. Muy bien. Qué guay, originales. Muy interesante. Pensé que ibas a decir algún negocio más
clásico, porque siempre me dices, tienes que traer a gente de bares, de... Sí, pues también tienes razón, en plan de... Es que te doy la oportunidad de decirlo aquí, que siempre me lo dices en persona. Tienes razón. A Paco siempre le comento que me mola, pero que es todo muy digital. Y sí que tienes razón, que me gustaría, pero no conozco, alguien que llevase una granja de vacas o alguien que llevase un bar o una tienda de repuestos, porque creo que el modelo empresarial de mío no es nada parecido a alguien que tiene una granja, ¿sabes? El modelo de proveedores, de cómo gestiona el stock y todo esto. Siempre digo que me gustaría un poco como empresas de todo punto, pero es que yo no te conozco, no sabes, yo nominarte, como también me muevo entre un mismo mundillo un poco parecido, no conozco a nadie que tenga una granja de vacas para nominarlo, ¿sabes? Pero me gustaría otros modelos como del sector terciario, primario, ¿sabes? Porque creo que las entrevistas van a ser nada que ver. Hacemos un llamamiento entonces, si conocéis a alguien que tenga una granja o un negocio así, estaremos encantados de invitarle con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias, Yago. Hasta aquí las preguntas que te queríamos hacer. Muchísimas gracias otra vez por venir. Me ha encantado, la verdad. Creo que ha sido súper claro, súper realista, reflexiones geniales. Y para terminar, te daremos el micro pues para que puedas saludar, despedirte y sobre todo para hacer spam de valor, decirnos dónde te podemos encontrar y lo que tú quieras. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer, aparte yo soy oyente de vuestro podcast y es como una ilusión especial estar aquí con vosotros en este podcast. Y nada, nosotros somos una ingeniería que estamos en Galicia sobre todo, porque estamos por toda Galicia, nos encontráis en la web, nos llamáis y nada, nosotros encantados, somos bastante realistas, es decir, si podemos hacer algo lo decimos y si no lo decimos también, es algo como os dije que aprender. Y nada, esperando escuchar vuestro siguiente podcast, nada más. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos encantaría conocer tu opinión, también qué te ha parecido la historia de Yago, pues todos los pasos que ha tomado hasta llegar aquí. Cuéntanos también si has vivido algo parecido y, por supuesto, también si te gustaría que entrevistásemos a otro emprendedor en concreto. Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en Spotify, tu like en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.